Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúa bendiciendo. Saludos, saludos. Hola, mi hermana María Teresa. El Señor la bendiga más. Qué bueno poder verla entonces conectada en esta mañana. Abrazo a la distancia. El Señor la bendiga y la guarde. Mi hermana Margarita también. Buenos días, mi hermana. Esperando que con la ayuda del Padre también estés bien. Está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Buenos días. El Padre los bendiga. Ahí está la tía Roxana, hola, buenos días, el Señor te bendiga también, el tío Guillermo, saludos, el Señor los bendiga. Ahí está María Lucero, Lucerito, Lucerita, el Señor te bendiga también, saludos. Angie, hola, ¿qué tal? Buenos días, Angie, el Señor te bendiga más. Ana Solano, buenos días. Paulita, amén, amén, el Señor te bendiga y te guarde también en su precioso nombre. Ahí está Ana Yancy, el Señor te bendiga también, Ana, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está Carmencita. Hola, buenos días, Carmencita, el Señor te bendiga más. Amén, amén, Ana. Ahí está mi hermana Gabriela Ramírez también, el Señor te bendiga, hermana, el Señor te guarde en su precioso nombre. Mauricio, Mauricio Sánchez, el Señor te bendiga, Mauricio, el Señor te guarde en su precioso nombre también, saludos. Yesenia, hola, el Señor te bendiga, buenos días, amén, 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 amén. Bueno, aquí vamos entonces, agradecidos con el Padre por un día más, con el entendimiento. Hola, buenos días, Alejandra, el Señor te bendiga más, saludos. Porque bueno, un día más significa un día menos y bueno, hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio de alcanzar lo que se nos prometió. Esa vida eterna, ese reino inmarcesible, inconfundible, ese reino eterno, el Padre junto a su Hijo Jesucristo. Y bueno, agradecidos entonces por también poder compartir juntos esta vida de fe esta mañana. Y ahí se siguen sumando los hermanos y bueno, entonces nada, vamos a comenzar bien, vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar y vamos a pedir para que sea el Padre a través de su Santo Espíritu conmoviéndonos, guiándonos, para que podamos en esta mañana escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Padre, para que pues nos abra las Escrituras y nos dé la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su palabra. Bien, vamos a orar en esta hora. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Padre, con mis hermanos puestos de acuerdo porque venimos delante de ti, Padre. Estamos en tu presencia, Señor, reconociendo tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas, las visibles y las invisibles, que por tu poder fueron hechas todas las cosas y que sin ti nada de lo que habría sido habría llegado a ser. También, Padre, reconociendo y confesando a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste al mundo, como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas, que por la fe que es en Él, Padre, y a través de la justicia, Señor, que es en su obra en la cruz, la sangre que Él derramó para este perdón de nuestros pecados, que hoy podemos, Señor, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de la concupiscencia de nuestro malvado y perverso corazón, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar, Señor, este gran privilegio que nos has dado. Con el entendimiento, Padre, entonces, agradecidos venimos en esta mañana para clamar, para pedir por la llenura de tu Santo Espíritu, Padre, para que nos abras las Escrituras, para que nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz en esta mañana corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que nos ayude, Señor, que nos capacites para toda buena obra. Que lo que también nosotros por gracia, Padre, hemos recibido también, por gracia, eficazmente, con sabiduría, con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos dar, Padre. Obra poderosamente, Padre, en esta hora, en este tiempo. Prospéralo, Señor, para que conozcamos bien y entendamos bien a través de la Biblia
primeramente para que sea, Padre, de provecho para nuestro propio espíritu, pero también, Padre, para que podamos, Señor, capacitarnos y presentarnos como obreros aprobados delante de ti, que usan para bien la palabra de verdad, que no tienen de qué avergonzarse, para que también, Padre, seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria. Padre, porque en el sepulcro nadie te alabará, nadie invocará tu nombre en el Seol, por amor a ti mismo, Padre. En esta hora yo clamo con mis hermanos puestos de acuerdo, Señor. Ayúdanos, capacítanos, Señor, ábrenos las escrituras. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación, Señor, de esta tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca, Padre, la vida para la cual tú la has enviado. Obra, prospera, Señor, este tiempo, Padre. Capacítanos, que las tinieblas retrocedan, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, toda distracción, todo estupor, Padre, todo aquello, Padre, que quiera impedir que de nuestro interior corran los ríos de agua viva, sea desarraigado por completo en esta hora. Ayúdanos. Ayúdanos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, porque no hay un Dios como tú entre todos los dioses de la tierra. Te clamamos y te pedimos, Abba, obra con poder, obra en esta hora, Padre, que ángeles sean añadidos alrededor de nuestras vidas, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús, oramos y damos gracias. Amén y amén. Ok, ahí está entonces Helen Rivera. Hola Helen, buenos días. Amén, amén Helen. Mayra, hola Mayra, el Señor te bendiga más, el Señor te guarde. Ahí está el hermano Juan Manuel. Hola, el Señor Jesús te bendiga. Mi hermano Martín. Oiga, buenos días. Está Sandra Rivera también desde Bogotá. Sandrita, hola, un abrazo a la distancia. Michael, hola Michael, el Señor Jesús te bendiga. Oiga, está Rosalba Tobón, ve a la abuelita conectada, gloria a Dios, gracias Jesús. Y bien, entonces bueno, amén, Michael, un abrazo a la distancia. Aquí estamos, hermanos, agradecidos con el Padre y bueno, aprendíamos ayer entonces en el servicio, en el culto al Señor, a través de la predicación del Evangelio, y veíamos entonces acerca de cómo es entonces que la Biblia nos da testimonio acerca de que Dios habla. Que entonces, hermanos amados, cuando hablamos acerca de que Dios habla, es entonces también maravilloso e importante que con el entendimiento nosotros podamos discernir, pues que efectivamente, óigame bien, Dios habla y hay manifiesto testimonio acerca de esta verdad en la Biblia, y así como lo leímos en Hebreos capítulo 1. Vamos allí, por favor. Perdón. Hebreos capítulo 1. Escúchenme bien, dice así. Ay, perdón. Me fui a Timoteo. Buenos días, Martín. Capítulo 1. Vamos a leer el versículo entonces 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Entonces, escúcheme bien. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, entonces, ¿cuántas veces? Muchas. ¿Y de cuántas maneras? De muchas. Esto es entonces importante, que entendamos esta parte. ¿Por qué? Porque entonces el punto aquí es que, vean,
hoy cuando hablamos acerca entonces de que Dios habla, entonces debemos tener mucho discernimiento y mucha madurez espiritual para entonces poder entender esta realidad. Porque bueno, siempre si se saca un verso del contexto, se convierte en un pretexto. Para poder entonces con más claridad explicar lo que quiero, vamos un momento por favor a Primera de Pedro, Segunda de Pedro, perdón. El bostezón. A la segunda carta del apóstol Pedro. Ay, perdón. Ay, estoy estirando. A la segunda carta del apóstol Pedro, al capítulo 1. Vamos allí, al capítulo 1. Y vamos entonces al versículo 16. Vamos a leer entonces la porción que está en los versículos. Hola, hola, Rafita. Amén, amén. El Señor Jesús te bendiga, Rafa. El Señor te guarde en su precioso nombre. Todos para vos, para tu casa, para Jocelyn, para Dana también, para Antonella, para la suegrita. El Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 21. Vamos a leer. Dice así. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hola Nina, el Señor te bendiga. Saludos, Adriana Muera. Hola, el Señor Jesús te bendiga. Nana, el Señor te guarde en su precioso nombre. Entonces, mucha atención. ¿Por qué? Porque entonces aquí el hermano Pedro está haciendo en referencia al evento que en el Evangelio nosotros conocemos como la transfiguración. Está entonces refiriéndose a un pasaje del Evangelio. Hola, mi hermana Ana Victoria, donde el Señor Jesús te bendiga. Saludos. Donde dice la Biblia que tomó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, y se fue a un monte y allí se transfiguró, y que entonces se hicieron blancos sus vestidos, tan blancos que ningún lavador podría hacerlos de tal forma, y que estando allí entonces se les aparecieron Moisés y Elías. ¿Se recuerdan, entonces esa visión? Y es importante entender eso, esa visión. Hola Noemí, el Señor Jesús la bendiga, saludos, bienvenida a este tiempo. Entonces, eso hay sueño, hay visión, hay revelación. Y entonces, eso es importante porque a eso es que hace referencia cuando
dice que habiendo hablado a los padres de muchas formas, habiendo hablado a los padres, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, entonces, aquí está precisamente entonces, escúcheme bien, hablando precisamente eso, de esa visión, ¿ve? De esa visión que ellos tuvieron, de esa visión que ellos tuvieron y esa manifestación. Y entonces dice así, y entonces que Pedro le dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para ti. Y que mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y escucharon una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo, complacencia. Entonces está aclarando, ¿ve? Que Dios habla y que ellos escucharon entonces que el Dios Padre de la gloria le envió ese testimonio y ellos escucharon ese testimonio. Entonces está dejando claro, está dejando claro aquí, esa manifestación de que Dios habla y que ellos pudieron escuchar entonces a Dios hablar. Pero entonces por eso es importante que continuemos y tengamos claro todo el contexto. Porque miren que él está aclarando en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ojo, fábulas artificiosas. Entonces, bien, tengamos en cuenta esa porción, fábulas artificiosas. Otra cosa que vamos a tener en cuenta, que entonces está relatando, entonces, cuando ellos escucharon que Dios habló para entonces glorificar al Hijo. Pero que entonces, ahora, miremos en el versículo 19 que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está el detalle. Entonces, escúchenme bien, mis amados hermanos, está dejando claro, está manifestando que sí, que efectivamente Dios habla de muchas formas, pero que la forma o la manera más segura para nosotros, por medio de la cual Dios nos habla, es a través de la palabra profética que está escrita, de la palabra escrita. Entonces, claro, miren, es importante tener esto entonces siempre muy presente, porque vean, yo recuerdo con mucho temor, con mucho temor, cuando yo comencé esta vida de fe, entonces como, pues, digamos, sin entendimiento y en la ignorancia, en fin, y pues de igual manera acercándome o llegando a una iglesia, digamos, o a un lugar igual sumido en la ignorancia. Y hoy entonces también prácticamente usted lo ve y lo oye por toda parte, donde las personas están diciendo y están usando ese término por toda parte. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. Y entonces en muchos esto causa, digamos, un impacto positivo, y en otros causa un impacto negativo.
unos entonces de alguna manera, pues entonces digamos, se impactan positivamente en el sentido de qué maravilla, qué bueno, me alegro, qué bien que Dios entonces se manifestó a su vida y le habló. Y otros entonces por el contrario, no. ¿Por qué? Porque causa entonces un efecto, digamos, adverso, pues porque Dios sí le habla a fulano y a mí no me habla, o también porque esas son cuentos, esas son mentiras, porque si le habla a fulano, porque no me habla a mí, y que pues la, digamos, situación real es que prácticamente, amados hermanos, nosotros los seres humanos, eh, en nosotros existe o hay entonces un morbo natural, digo natural no, perdón, inherente a nuestra condición de criaturas, de seres creados, por esa entonces, por eso lo desconocido, por entonces eso espiritual que es tan complejo por causa del pecado en nosotros. Y entonces nos atrae todo lo que tenga que ver con eso, con lo místico, con las experiencias entonces místicas, sobrenaturales. ¿Ven? Entonces tenemos esa inclinación, tenemos esa, digamos, ya debilidad en nosotros, porque pues como eh, la Biblia nos dice que desde el Génesis el hombre perdió el camino, entonces en ese afán, en esa lucha por tratar de nuevamente reconectarnos o encaminarnos, entonces precisamente pues hay esa, digamos, como les repito, esa ansiedad y eso entonces es lo que el diablo capitaliza y sus huestes de maldad. Y entonces ahí es donde, por eso el apóstol aquí, el Espíritu Santo por medio del apóstol de nuestro hermano Pedro, está diciéndonos que ya tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atento como ancla, como ancla, como ancla, como ancla. ¿Ve? Como antorcha, perdón, que alumbra en lo oscuro hasta que entonces como ancla, no como antorcha que alumbra. O sea, pensemos en un camino oscuro, en un camino en la oscuridad. ¿Ve? Y este es el valle de sombra, de oscuridad, de muerte, de las tinieblas. Y que pues para caminar bien, de manera correcta, por un camino oscuro, pues lo que uno necesita es la luz. Y está diciendo pues que entonces esa luz confiable, esa luz de la cual nosotros nos debemos fiar, es precisamente de la palabra escrita. Ojo, de la palabra escrita. Y entonces no quiere decir, escúchenme, yo no estoy negando que Dios hable de muchas formas, porque entonces estaría diciendo mentiras, estaría negando la Biblia. Dios habla entonces a través de sueños. La Biblia da testimonio que Dios habla a través de sueños. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo negarlo? Si ahí está el testimonio, no lo hemos visto o no lo han visto de pronto. Si no lo han visto, lean por favor allá en Génesis acerca de Josué. Y en muchas porciones entonces Dios, la Biblia manifiesta que habla a través de sueños a los hombres. Y también entonces la Biblia manifiesta a través que Dios habla al hombre a través de visiones. También recuerdan entonces, a ver, Moisés, ¿se acuerdan? Voy a ver qué es esta grande visión porque la zarza no se consume. ¿Ven? Entonces, Dios habla a través de los profetas. ¿Ven? Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de los profetas
Y Dios habla a través del pastor, del evangelista, del apóstol. Dios habla a través de sí, 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 sí. Eso es real, de muchas formas. Y entonces, mucha atención, mucho cuidado, porque, pues, como les decía, debido a esa debilidad en nuestra carne y ese morbo que hay y esa, digamos, atracción hacia todo lo eso, hacia todo lo sobrenatural, hacia todo lo nos convierte en místicos y en donde no podemos, a donde no podemos caer o ir es a los excesos. Mire, hay un santo, digamos, de una religión, para no ponernos, es que a veces ya, pues, uno lo ponerse uno a decir y hablar, entonces para no caer mal, para no generar controversia, pero bueno, existen, digamos, un santo que habla acerca, enseña o en su experiencia mística, esotérica, entonces eh, habla acerca, dice pues o se refiere a que acerca de que Dios habla a través de las aves, a través del sonido del viento, a través del sonido de la lluvia, a través del sonido del río, y que podía escuchar y que podemos escuchar, y eso, bueno, todas estas, digamos, doctrinas o enseñanzas de error. Hola Jairo Guzmán, Jesús te bendiga, Jairito, el Señor te guarde, saludos. Esas cosas es entonces lo que es precisamente a lo que me estoy refiriendo, que es producto de esa debilidad en el hombre, porque entonces eso ya si no es bíblico, ya eso no es correcto. Dios usa una mula para hablar en la Biblia a un hombre. Sí, hay testimonio acerca de que usó una mula para hablar de muchas formas, por eso dice, habiendo hablado a los padres de muchas formas. Entonces sí, pero por favor, entonces la visión, la revelación, yo puedo decir Dios habló a mi vida y me conmovió y yo sentí, claro que sí, cómo negarlo. Pero hay que tener mucho cuidado y tener mucha madurez espiritual y mucho discernimiento para entender eso. Cuando entonces sí, claro que sí, los sueños, por supuesto, yo tengo mis propios sueños, yo sueño, pero también Dios habla a mi vida a través de sueños, por supuesto, amén, amén, Jairo, Jesús te bendiga también. Yo tengo entonces visiones, puedo tener revelaciones, ¿eh? Como la Biblia está dando testimonio. Juan, conozco un hombre que si en el cuerpo, no sé, o si en el espíritu, o sea, una visión, una revelación. Todas estas cosas, mis amados hermanos, son testimonios reales, bíblicos, están escritos. Pero que entonces el punto aquí es que la Biblia nos está dejando claro que la forma más segura, más segura, más segura, más segura, la antorcha que nos debe entonces guiar en esta oscuridad es la palabra escrita. Es la palabra escrita. Entonces, mucha atención porque como ya les dije, nosotros somos de por sí perezosos. Para leer no nos gusta leer, no nos gusta estudiar, esa es una realidad. Máxima en este, digamos, hemisferio no occidental, sino nosotros como latinos. Si usted y yo vamos a comparar, digamos, el promedio de lectura de nosotros con, digamos, los europeos, con los norteamericanos, con los mismos asiáticos, es demasiado bajo, demasiado bajo. No nos llama mucho la atención, nos cuesta, no tenemos una cultura, no nos enseñan, a leer en el colegio. Entonces nos cuesta leer, nos cuesta leer.
Y a eso entonces aunado ya esa debilidad nuestra y esa, digamos, no puedo, esa predisposición ya hacia entonces todo lo que sea lo místico, entonces se convierte en un caldo de cultivo efectivo para que pues el diablo precisamente capitalice y saque ventaja y nos convierta entonces en espiritualoides o en personas místicas, que estamos entonces siempre queriendo tener esas experiencias místicas, esotéricas, sobrenaturales, y pues cambiamos en el, digamos, estudiar juiciosos, leer y escudriñar juiciosos la palabra escrita, y por eso entonces ahora hay tanta confusión y hay entonces tanta mentira, tanto engaño, tanto falso profeta, tanto misticismo en, digamos, el cristianismo. Y se topa uno, no sé cuántos de alguna manera vivieron la experiencia o la tuvieron, o no sé si la tuvieron, a los hermanitos entonces, ay hermano, el Señor habló a mi vida y tengo una palabra para ti. Y, ay, ¿qué será, mi hermano? El Señor te dice. Y bueno, aquello es tremendo. Aquello es tremendo. Y entonces, claro, todo eso cumple un propósito. Y es precisamente que por causa de ellos el nombre del Señor es blasfemado. Así que entonces, bien, primero maravilloso que nosotros podamos entonces entender y discernir espiritualmente todas esas verdades de que Dios habla y me habla le habla al hombre a través de sueños, a través de visión, a través de revelación y por medio de la Biblia, de la palabra escrita. Pero que de todas estas entonces formas, nosotros en la Biblia nos está entonces guiando y nos está entonces exhortando a que prefiramos o anhelemos por encima de las demás la palabra escrita, porque así como dice claramente la palabra profética, es más segura, más segura. Y que pues entonces lo que nosotros debemos entender es, hola Rocío, Jesús te bendiga, salud. Es que ante todo uno tiene que en todas las áreas de su vida buscar la seguridad. ¿Ve? Cuando usted va a buscar una casa para vivir, lo primero que entonces, oiga, don Alberto, muy buenos días, el Señor Jesús lo bendiga, saludos, saludos, buenos días, el Señor los guarde en su precioso nombre, saludos a doña Carmen y a todos por allí, un abrazo a la distancia. Usted si va a buscar una casa donde vivir, entonces usted tiene que siempre estar pendiente de ¿qué? De la seguridad. Si se va a comprar un carrito, está pendiente de la seguridad. La seguridad ante todo, porque vivimos en un mundo tan inseguro, entonces usted, cualquier cosa, un bolsito que sea bien seguro, que una aerolínea que sea seguro, que una carretera que sea segura, que un camino sea seguro, que va a ir a una playa que sea segura. Todo el tiempo estamos siempre buscando la seguridad porque somos conscientes del peligro, de la inseguridad que existe, que hay. Y entonces siempre seamos, entonces usted ha visto, hay una diferencia enorme entre un carro caro y entre un carro costoso y un carro barato. Pero entonces, ¿en qué consiste qué es lo que hace que haya, digamos, de alguna manera tantas diferencias en los precios? ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace que haya no solo diferencia en los precios? Entonces sí, que el motor, que sí, que la seguridad. Ah, ya. Bien, y entonces qué bueno, si usted es una persona no ha visto sola, no está o no tiene familia, o se va a comprar, entonces están esos carros deportivos, donde pues precisamente de alguna manera lo que prima es el motor, el poder del motor, pero de seguridad pocón. Pero sí, bueno, ya usted creció, maduró, o en fin, entonces tiene una familia y va y es el carro familiar,
pues usted ya entonces piensa, digamos, bueno, si le dan a escoger en que si tuviera esta de extra, en que si tuviera, por decir algo, ¿cómo se llama? Control de volumen de instrumentos en el volante, una persona, digamos, bien precavida, consciente y responsable va a decir, no, ¿cuántos airbags tienes? ¿Qué sistema de frenos tiene? ¿Ve? Hola Natalia, el Señor Jesús te bendiga, saludos, el Señor te guarde en su precioso nombre. Entonces, ¿cuántos airbags tienes? ¿Qué sistema de frenos, ABS? Que yo no sé qué, que por aquí. ¿Cuál es la seguridad? Uno está buscando siempre la seguridad y si cuando uno es consciente, perdón, acerca de lo inseguro que es, entonces se esfuerza y está entonces procurando siempre tomar esas decisiones vayan enfocadas a lo que le ofrece o le proporcione mayor seguridad. Eso es igual la Biblia, la palabra escrita. Ocurre de igual manera. Un reflejo claro, visible, manifiesto acerca de, digamos, la vida espiritual es anhelar, escuchar la voz de Dios, desear que Dios me hable. Por supuesto, por supuesto. Eso es el manifiesto testimonio de que existe, de que hay una relación espiritual. Pero que ahora sí, entonces, ¿qué es el punto a donde quiero que lleguemos? Pues que debemos esforzarnos por siempre anhelar la forma más segura. Y esa forma más segura es a través de la palabra escrita. Y entre más inseguridad, escúchenme bien, no sé, también si ustedes me siguen, entre más inseguridad y entre la inseguridad entonces, digamos de alguna manera, se multiplica y hay cada vez más inseguridad y eso es algo que todos somos conscientes, ¿o no? Miren, hoy yo me pongo a mirar, digamos, hola Jessy, bueno, Jessy ya. Mire, hoy yo me pongo a ver, por decir algo, en la vida de mis propios hijos. Miren, prácticamente, a ver, ¿cómo les dijera? Sin, digamos, ser exagerado. Mi hijo Santiago va a cumplir 13 años y estoy seguro prácticamente que no ha montado en bus, en transporte público. O sea, no solamente solo, ni acompañado. O por lo menos en este caso, no sé, digamos, pues como hay definitivamente consecuencias con el pecado, pues no sé si con la mamá, pero pues por lo menos conmigo o con la hermana Chelín, ¿no? Entonces mi propia hija Sara con 19 años prácticamente casi que fue hace 2 años que con la ayuda del Señor y con mucho esfuerzo y con ministrándome y trabajándome fuerte conmigo, hace eso prácticamente 2 años tal vez montó en transporte público sola. Pero yo recuerdo claramente, y ve, ahí está mi mamá, si quieren conectada, y bueno, o no, porque ella tal vez no lo sabía, pero escondidas de ella, lo que fuera. Pero yo recuerdo a los 8 años ya de mi vida literal, montar solo en transporte público, y no precisamente pagando, sino metiéndome por la puerta de atrás. O sea, cuánta diferencia. Yo recuerdo esto de salir y jugar en la calle y nos jugábamos y jugábamos en la calle y andábamos la calle para arriba y para abajo. Hoy, Dios guarde. Vean, ayer ahí en la iglesia, en la entrada de la iglesia, ahí por donde se parquean los carros, por donde está el poste, como en el límite entre el BAC San José, ahí había un chico que asiste a la congregación. Y se acercaron unos maleantes y se bajaron de un carro y le quitaron el teléfono al muchacho.
ahí en las narices de todos. Unos se vinieron para acá y como hicieron, digamos, la pantomima de que estaban viendo que, ay, que qué es lo que hay aquí, que qué bonito, que... Y mientras tanto, ahí a 20 metros, otros dos estaban asaltando al chico, le estaban quitando el celular y también entonces por eso los invito para que pues entonces estén digamos atentos. Yo sé que pues muchos hermanos a veces entonces salen y lo primero que hacen de alguna forma es hablar, salir con el teléfono para llamar el Uber o para si los van a recoger o para avisar que ya salieron. Por favor, con precaución porque mire cómo estamos. Es una inseguridad por toda parte y entonces, ok, estamos conscientes y que hay que tener cuidado cuando se va al cajero automático porque a uno quedó en el carro y el otro se bajó a hacer todo rápido. Ok, bien, entonces todo eso. Entonces qué bueno que me siguen. Si estamos conscientes y somos entonces conscientes de esa realidad de que la inseguridad se ha multiplicado, que vivimos cada día en un mundo más inseguro. Las redes sociales, asaltos por virtuales, le roban la clave, a sus hijos, digamos, los pedófilos, uno no los dejaba salir que porque entonces, o no los deja salir porque de pronto les hacen algo y ahora no tienen ni siquiera que salir porque lo que van a hacer se lo hacen, digamos, a través de la internet. Entonces, entre más inseguridad, ¿cuál es, digamos, la reacción? Extremar la seguridad. Entonces, estar más atento. Entonces, tomar todas las precauciones. Ah, bien. Entonces, ahora, en todo este tiempo tan convulso, tan inseguro en que vivimos, se lo digo, usted y yo debemos orar y esforzarnos por anhelar que el Padre nos hable, pero solamente a través de la Biblia. David Julián, hola David, el Señor te bendiga. No estoy negando las otras formas, porque son bíblicas y la Biblia da testimonio de ello. Pero sí los estoy exhortando y los estoy animando para que seamos sabios. Y se lo digo en mi propia experiencia. Yo literal, yo hablo, oro a Dios y le digo claramente, yo, Juan Carlos Múnera, desde esta perspectiva que les estoy diciendo, perdona y me rasca la nariz, yo literal oro y le digo al Padre, háblame solamente a través de la palabra escrita. Nada más te pido que solamente por medio de la Biblia, a través de la palabra escrita, de Génesis al Apocalipsis, si me vas a hablar, Padre, háblame a través de la palabra escrita. Dos cosas. Por mi seguridad y porque entonces eso me hace que tenga que estar leyendo constantemente. Porque yo soy un ser vivo espiritual por la fe en Jesucristo y necesito escuchar la voz de Dios, necesito escuchar a mi Padre. Y entonces yo como mismo le oro que me hable a través de la Biblia, de la palabra escrita. Entonces por ahí dos cosas más, por mi seguridad y digamos tomando la medida extrema. Y con eso me estoy entonces forzando a leer la Biblia. Porque si necesito y quiero que Él me hable, tengo que leer. Pero yo se lo digo literalmente a través, no ni de sueños, ni de revelación, ni de otras de las muchas formas. Hoy los tiempos son malos y los tiempos son malos y la situación cada vez es más insegura y entonces más se ha multiplicado la maldad, las huestes de maldad, las tinieblas arrecian con más fuerza que ayer, hoy más demonios. Los ángeles caídos siguen siendo los mismos porque son un número limitado, pero los demonios se multiplican
y cada vez más actividad de las huestes de maldad. Entonces más convulsión, más confusión. Y por eso entonces usted y yo debemos con todo el corazón anhelar esa palabra, entender que ya tenemos esa palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en la oscuridad. La Biblia, la palabra escrita del Génesis hasta el Apocalipsis. Y entonces si cuando nosotros pues tomamos como disciplina y nos esforzamos por precisamente tomar la Biblia como la palabra escrita, como esa entonces antorcha que alumbra a nuestras almas, entonces adquirimos esa disciplina de entonces precisamente con el entendimiento y a través de la oración de que Dios nos hable a través de la Biblia, entonces es más seguro para nosotros. Y no solamente que es más seguro para nosotros, sino que vamos a estar y vamos a ser mejor preparados para que también entonces, si tenemos claro que esa relación más segura, para que Dios, esa forma, digamos, más segura para que Dios me hable, es a través de la Biblia, de la palabra escrita, cuando nosotros también el Señor nos use y tengamos la oportunidad de predicar nuestra fe, podamos correctamente también enseñar a las personas que anhelen y deseen también de igual manera el que Dios les hable a través de la Biblia. Y si cuando nos acercamos a ellos, nosotros lo que usamos para acercarnos a ellos es la Biblia, entonces usted sabe que es como cuando a uno lo forman y es como lo forman. Si desde el principio lo que usted y yo, lo que nos acercamos a ellos es a través de la Biblia, entonces ellos aprenden bien por medio de la Biblia. A su vez, ellos también van a enseñar bien a través de la Biblia. Eso es maravilloso, mis amados hermanos. Eso, entonces, que nos enfoquemos, digamos, en eso para nosotros mismos, para nuestra propia vida espiritual, pero no solamente como para nosotros mismos, para nuestra propia vida espiritual, sino también para que, pues, nos podamos presentar así como la Biblia dice, obreros aprobados, que usan para bien la palabra de verdad y que no tienen de qué avergonzarse. Entonces debemos ser expertos en la Biblia, debemos esforzarnos en conocer bien, en entender bien, en aprender bien a través de la Biblia, para que entonces, si aprendemos por medio de la Biblia, podamos enseñar a través de la Biblia, para que entonces, así como dice ahí en el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Entonces, ¿qué son esas fábulas artificiosas? Cuando usted se va y ve hoy en día de todo esto del movimiento de las redes sociales y ve todas esas cosas, la televisión de esas empresas multinacionales que hacen o que fingen ser iglesias cristianas y canales cristianos, se va a dar cuenta entonces la cantidad de fábulas artificiosas como entonces engañan estos hombres, obreros malos, desaprobados, lobos con piel de oveja. Todos, su testimonio, todo se basa en las experiencias místicas, sobrenaturales, entonces Dios me habló, Dios me dijo, y Dios me llevó, y yo vi a Dios, y yo vi a Jesucristo, y yo fui al cielo, y yo fui al infierno, y entonces me mostró, y él... Hola, buenos días, Susana, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Buenos días. Y entonces Dios me habló, Dios me dijo, y entonces el Señor me mostró en revelación y todas esas cosas, esas fábulas artificiosas.
místicos, buscando siempre tener relaciones místicas, sobrenaturales, todo lo esotérico, todo lo así, es lo que está, digamos, de alguna manera, llamémoslo, de moda, y es lo que polula, incluso, como le digo, entonces, supuestamente en la iglesia cristiana, y por causa de ellos, entonces, el camino de la verdad es blasfemado. Y entonces, a raíz entonces de eso, toda esa circunstancia, mis amados hermanos, el diablo todo lo capitaliza. Todo lo capitaliza. Recuerde que la Biblia nos está enseñando y nos está dando la característica de este ser, que es más astuto que todas las criaturas. Y si nosotros no estamos con el Espíritu Santo y no estamos en la llenura y llenos del Espíritu Santo, entonces no vamos a ser capaces, no vamos a poder entonces con las maquinaciones del diablo. Y la manera entonces de estar llenos del Espíritu Santo es a través de la palabra y de la oración. Así dice claramente. Miremos un momento, por favor. Entonces miremos un momento en Corintios. Estoy perdido en Timoteo. Timoteo. En Timoteo. Primera, por la palabra y la oración son santificados. Ay, espérame que... La oración y la palabra. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice así. Lea. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. ¿Recuerdan? Entonces hemos venido hablando y el Señor nos ha dado todo este tiempo, esa revelación acerca de, digamos, esos pasos: salvación, santificación y glorificación. ¿De? Que hay que vigilar y que no entren a la iglesia. Amén. Muy bien, Eduardo, por supuesto. Por supuesto, porque por más, claro que sí, en cualquier pestañeo entran. Claro que sí. Pero yo entiendo, no sé si estás hablando de que entren los ladrones o que entren estas personas místicas y todas estas personas. Bueno, entonces por la oración y por la palabra de Dios son santificados. La única forma, la única manera es entonces permaneciendo en la Biblia, en la palabra de Dios y en la oración, en el ruego y en la súplica, para que obre el Espíritu Santo, para que velemos y estemos atentos como el Señor dijo. Velen, no se duerman, porque es muy inseguro dormirse en la vida de fe, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces lo maravilloso de eso, mi hermano amado, es que usted y yo debemos tener entonces claro de que la responsabilidad por nuestro espíritu, entonces, no solamente es algo que me corresponda a mí como pastor,
Eso, mi hermano, en ven, el Señor Jesús te bendiga. Sino que cada uno debe ser entonces diligente y procurar por la seguridad de su propio espíritu. Yo pues como pastor, claro que sí, entonces tengo una responsabilidad delante del Señor y debo entonces, así como dice, velar por sus almas, como el que tiene que dar cuentas. Y por supuesto que entonces tengo que, y la seguridad del espíritu de la iglesia y de los que asisten y de sus miembros es también mi responsabilidad. Pero eso entonces no los exime o no quiere decir que ustedes, cada uno de ustedes, no deba y tenga que tener responsabilidad por la seguridad de su propio espíritu. Tiene que velar por su propio espíritu. Cada uno también tiene que esforzarse por la seguridad de su propio espíritu. ¿Ve? Porque cada uno debe entonces anhelar esa santificación. Y esa santificación, mis amados hermanos, siempre se los he dicho, no hay lugar para la pereza en la vida espiritual. La Biblia nos enseña acerca de no contristar al Espíritu Santo y entonces la manera como nosotros primeramente contristamos al Espíritu Santo es a través de la pereza, siendo perezosos. En el creyente perezoso no obra el Espíritu Santo. Es el que no lee, el que no escudriña, el que no ora, el que no se congrega, el que no sirve. No obra el Espíritu Santo. Contrista el Espíritu Santo. Si hay algo que, hermanos, se los digo con temor y con temblor, si hay algo que contrista, o sea, si hay algo que hace que la obra del Espíritu Santo mengue o no se lleve incluso a cabo, es la pereza espiritual. José Luis, hola, el Señor Jesús te bendiga. Esa pereza espiritual. Por eso en toda parte la Biblia nos enseña que no estemos ociosos, que no estemos ociosos, que entonces seamos esforzados, que seamos diligentes, que no permanezcamos quietos, sino que estemos atentos, que velemos, que oremos, que escudriñemos, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Porque la salvación no es como tal, sino la puerta, pero posterior a la salvación está la santificación y es entonces cuando a través de la oración y de la palabra conocemos por medio de la lectura de la Biblia el mandamiento y a través de la oración clamamos y rogamos para la ayuda del Padre a la obediencia. Y así caminamos, así caminamos. Entonces Dios, habiendo hablado a los padres de muchas formas, muchas veces y de muchas formas, entonces eso es claro. Ya no, amén, amén, el Señor Jesús te bendiga, José. No estamos negando, no estamos desconociéndolo, escuchen bien, para que no se levanten argumentos. Que Dios habla y que entonces que mucha gente habla y dice, ay, que entonces pastor, me pregunta, ay, es que hay pastor, que si existen hoy profetas y entonces usted ve esos debates ahí en la internet, en la mitad dicen que no hay profetas y la otra mitad que dicen porque hay profetas y entonces a quién le puede creer uno por amor a Dios. Pues, ¿qué es lo que sucede? Lo que les acabo de explicar y lo que estoy diciendo, que la serpiente es astuta. Hola Cristina, el Señor Jesús te bendiga, saludos. La serpiente es astuta. La serpiente es astuta y entonces capitaliza toda esa debilidad, todo ese morbo que existe en nosotros. Y es astuta y entonces precisamente todo el tiempo lo que trata es entonces con su mentira y con su engaño desvirtuar la verdad. Y entonces hablar hoy acerca de un profeta es, digamos, supremamente delicado. Porque ¿quién le va a creer entonces a un profeta o quién va a creer que hay profetas donde
todo lo que hay son mentirosos y engañadores. Pero que dice la Biblia que hubo también falsos, y ahí mismo vamos a mirarlo en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, perdón, Segunda de Pedro capítulo 2. Después, por eso lo dice después, ahí mismo estábamos en el 1, 16 al 21, y aclara acerca de la seguridad de tener la palabra escrita como la primera y ojalá única autoridad en nuestras vidas. ¿Y por qué? Pues continúa. Acuérdense que la Biblia original no está separada ni por, ¿cómo se llama? Ni por títulos, ni nada de eso. Entonces ahí en el capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sí es la realidad o no es la realidad? Sí es esa la realidad en la cual entonces nosotros vivimos, en la cual nosotros hoy, como digamos, alrededor de nosotros lo vemos en el cristianismo. Entonces, ¿cómo reconocer a una persona con verdadero don de profecía y con profecía de la palabra? Pues exactamente, porque el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Entonces, el punto aquí es que, como les digo, como hay tanta mentira, tanto engaño, tanta confusión, se cae en el error precisamente de entonces tratar de que lo que es bueno, de lo que es santo, de lo que es bíblico, entonces ya no se ponga en práctica precisamente para entonces no, digamos, levantar más controversia. Y hoy entonces a uno le cuesta pensar o hablar acerca de que hay un profeta en la iglesia o de que hay una persona que en la iglesia tiene ese don, como dice Eduardo, de profecía. Porque entonces es correcto y es bíblico, perdón, pero el punto es que como hay tanta mentira, tanto engañador, entonces hay que tener tanto cuidado que hay que extremar las medidas de seguridad. Entonces antes se podía salir hasta las 10, 8 de la noche, se podía caminar por la calle, hoy no. Entonces antes se podía o habían esos profetas y hoy poco. Pero porque no es que no exista o que no sea bíblico, sino que por razones de seguridad. ¿Sí lo ha oído ese término? ¿Sí lo han oído? Por motivos de seguridad. Y ahí es donde entonces, sin ser lo mismo, místicos, ni estar, digamos, ay, ya la venida del Señor se acerca, porque acuérdese que la venida del Señor es eminente en cualquier momento. Sin embargo, el Señor dijo claramente que era entonces, ¿se acuerda como entonces la higuera? Que cuando sus hojas ya comienzan a caer, entonces te das cuenta que el verano está cerca.
Y cuando vemos entonces todas estas circunstancias que estamos aquí compartiendo, pues efectivamente podemos ver y tener discernimiento acerca de que efectivamente los tiempos cada día están, digamos, acortándose para la venida del Señor. Porque entonces, miren, hablar de profetas hoy es hablar acerca de que tuve un sueño, hablar acerca de diezmos y ofrendas, son temas que se van convirtiendo en tabú. Porque como hay cantidad de lo que dice aquí de engañadores, burladores, falsos maestros que con herejías, introduciendo herejías en la doctrina cristiana, entonces sí, ahí es donde uno dice, ok, un momento. Sí, la venida del Señor es eminente, pero también, así como les decía, de la higuera aprended, cuando entonces el verano está cerca, sus hojas empiezan a caer. Y entonces esa es la realidad cada vez. Entonces hablar acerca de una iglesia cristiana bíblica llena de cristocéntrica, donde obra el Espíritu Santo, es más difícil. Más difícil. Y en esa iglesia entonces de igual manera que con toda potencia pueda manifestarse o vivirse como la Biblia dice, es más imposible. Es más imposible, más difícil. Mire, se los digo yo y ustedes también. En la iglesia, digamos, en su momento, y tenemos que, con la ayuda del Señor, pues retomarlo. Hacíamos imposición de manos y alentábamos, conforme al mandamiento del Señor, a que las personas entonces cada vez más, los creyentes, los que no habían recibido, recibieran el don de lenguas y el Espíritu Santo y manifestaran ese bautizo y hablaran en lengua. Vea que prácticamente hoy, y todo pues para hacerlo, con el afán de hacerlo también bíblicamente, decentemente y en orden, para que el nombre del Señor no sea blasfemado, porque entonces hay cada loquera que entonces ya uno no sabe si traen una persona invitada, si viene una persona que viene caminando comenzando, cómo lo va a tomar. Y ahora entonces que ya el culto que está siendo transmitido en vivo, entonces quién sabe si alguien lo ve ahí en vez de, digamos, que el mensaje pueda ser de salvación. No. Esos son esos pentecostales locos. Quite eso, apague. Porque pues precisamente entonces todas estas cosas las debemos entonces también entender como señales, darnos cuenta, o sea, ok, entonces no es que yo no quiera, no es que, pero es que estoy como con una camisa de fuerza, no como el pastor que no quiere obedecer, no quiere, sino que estoy como con una camisa de fuerza. Para hablar entonces y enseñar a la iglesia, pastor, ¿por qué no enseña para que la iglesia entonces, conforme a lo que el Señor dijo, dad y se os dará, aprenda y sea una iglesia con un corazón dadivoso y sean con un corazón generoso y den con todo el corazón y con alegría para que entonces puedan ver bienestar y puedan ver prosperidad? De ahí porque me da miedo. De ahí porque me da miedo. Porque entonces, digamos, así no estén muy prosperados y no estén, pero ahí, entonces, con potencia viviendo la vida de fe. Porque entonces no ve que en toda parte lo único que hablan es de eso y lo único que salen por las redes sociales y lo único que entonces hay es argumentos en contra de los pastores que se hacen ricos con la fe y de cómo se roban los diezmos y las ofrendas y cómo... Entonces no se está pudiendo vivir la vida de fe correctamente.
No se está pudiendo. Bueno, entonces si, digamos, no se está pudiendo vivir la vida de fe correctamente, pues entonces estamos viendo cómo se están estrechando los tiempos, se está angostando el espacio. Hola Diego, Dieguito, el Señor Jesús te bendiga. Oiga, me dio una alergia, que no es fácil, espera un momento. O alergia no, pero una picazoncita en la garganta que no es fácil. Bueno, entonces hermano, eso es. La Biblia nos enseña acerca de que Dios es el Dios viviente y que la manifestación acerca de que está vivo es que habla. Así como, oiga, usted está muerto, hable, diga algo. Y que por eso entonces debemos entender, y lo hace de muchas maneras, entonces, pero lo que sí no son bíblicas son todas esas formas místicas que acabé entonces de decirles, que dijo San Agustín, que puedo escuchar la voz de Dios en el canto del río, que puedo escuchar la voz de Dios en los cantos de los aves, que puedo escuchar en el viento. No, esas cosas no. Esas cosas no son bíblicas, no son reales. La Biblia habla y enseña claramente que sí, Dios habla al hombre a través de sueños, a través de revelaciones, a través entonces de visión. Pero que entonces, como los tiempos son cada vez más malos y es más inseguros, entonces pues ya hoy no es seguro hablar tan seguro hablar a través de sueños, de revelación, de visión, sino que hay que buscar la seguridad. Y lo más seguro es que me hable a través de la Biblia. Entonces, como obreros aprobados, para poder, ser aprobados, debemos esforzarnos por conocer la Biblia, debemos ser expertos en la Biblia. Nosotros debemos conocer bien la Biblia. Debemos aprender y esforzarnos a conocer cada vez más. Yo mismo, yo sé dónde está yo, entonces a veces no, se me da pereza y entonces en la Biblia dice, pero no, es yendo. A ver, en la Biblia dice, ¿dónde? Y acercándonos a las personas, ay hermano, o amigo, o fulano, la Biblia dice, no, ok, ahí es muy fácil hoy en día, entonces ahí está el teléfono, la puede tener en el comedor, o cuando se ponen a hablar en el receso, en el tiempo del café, o cuando están compartiendo el almuerzo, o allí, un momentico, vea, la Biblia dice, sí, pero la Biblia dice, no, vea, venga, le muestro. Entonces viene aquí, un momentico, rápido, vea. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, lea. En un minutico, vea, muy digital, la tecnología, todo le ayuda para bien a Dios. ¿Ve? Aquí, pero si yo no conozco, si yo sé, de oído lo he oído. El pastor dijo en la iglesia, pero yo no vengo y leo, y no, como les dije, la práctica hace al maestro, y no escudriño yo, y no leo yo. Entonces ya no sé dónde dice, yo no conozco mi Biblia, o no conozco ni siquiera en el teléfono, entonces no conozco, no sé dónde dice, entonces como la Biblia dice, pero ¿de dónde dice? La puña por ahí en cualquier parte. No podemos pensar que Dios nos va a usar de manera eficaz así. Y ahí están, usted los ve, no sé, en las redes sociales, incluso en la calle, en los buses. La Biblia dice, Deuteronomio 2:29, 2:28 dice, y la gente, ay, cállese. ¿Ve? No, con responsabilidad, con seriedad. Usted, su fe, su cristiandad, a mí me gustaría, ok, claro que sí, con mucho gusto. Cuando tiene un tiempo para que estudiemos la Biblia, para que leamos la Biblia. ¿Tiene Biblia?
Ah, sí, bueno, bájela, descárguela. Comience por leer el Evangelio. Hay dos principios en la Biblia, el Evangelio, Génesis, y también el principio que narra en Juan. El principio de Génesis es acerca de la obra, de lo que hizo el autor, el maestro, pues, o de lo que hizo el pintor, y lo que habla en Juan habla acerca de quién es el pintor, quién es el maestro. Génesis habla acerca del edificio, de las cosas creadas. Juan habla acerca del creador. Antes de conocer, entonces, para que pueda entender la obra, pues primeramente debe conocer al artista. Lea la biografía para que pueda entender el cuadro, para que pueda entender la pintura, para que pueda entender la canción. Conozca la vida del artista, lea el Evangelio de Juan, léalo completo, léalo en voz audible, trate de hacerlo de manera consecutiva, sin saltarse, no un capítulo y el 1 y después el 3 como caiga donde le dé el dedo, sino lea el capítulo 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces, de manera sistemática, le hace todo el Evangelio de Juan. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, pues entonces acerca de la lectura, estoy atento para compartir lo que haga falta. Esa es la manera correcta y eficaz. Eso es poder ser obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, la palabra escrita, la revelación más segura, para poder entonces que sea segura para ellos y sea seguro para mí, que estoy entonces siendo instrumento eficaz, y sea seguro para ellos, para que entonces no nos perdamos ni seamos cómplices en que ellos se pierdan. Hola, doña Susan. Amén. El Señor Jesús la bendiga. Eso es maravilloso, que podamos tener en cuenta esa y considerar entonces esa exhortación. Es importantísimo. Y que seamos expertos entonces en la Biblia, en que Dios habla a través entonces, dejando claro ya de muchas formas, pero la más segura es que hable a través de la Biblia. Entonces ahora conozcamos la Biblia, porque entonces sí, la Biblia es el libro santo que contiene la palabra de Dios, pero que hay diferencia en esa palabra. Que una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el Nuevo Testamento, pero eso todo es lo mismo, y eso entonces el que no tiene discernimiento porque no conoce, y cuando uno no conoce, cuando uno no sabe, pues entonces lo único que hace entonces es transmitir eso, el desconocimiento. Y puede tener toda la voluntad, y la voluntad es importante, pero a la voluntad entonces debemos añadirle el conocimiento, la sabiduría para que sea eficaz. Entonces eso es del antiguo, eso es del nuevo, ¿no? Eso es de lo mismo, todo es igual. No, no. La Biblia tiene dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dos, o sea, divisiones importantes. Pero a su vez, el Antiguo Testamento también tiene dos divisiones, la ley y los profetas. Y el Nuevo Testamento tiene también dos divisiones, el Evangelio y el testimonio. Entonces completa la Biblia, ya entonces, ok, podemos verla así, como la ley, los profetas, el Evangelio y el testimonio, en dos testamentos, en dos partes. La ley que anuncia y enseña que por causa del pecado el hombre está muerto, destituido de la gloria de Dios. Los profetas que enseñan que sí, que por causa del pecado el hombre está muerto, pero que Dios es misericordioso y que hay una esperanza. Y que esa esperanza entonces es que Dios va a enviar a su Mesías, a su ungido, para salvar de esa condición miserable que por causa del pecado el hombre, la condición miserable que por causa del pecado el hombre está. El Evangelio, que es esa buena noticia, que esa salvación que Dios prometió para
que el hombre no quedara en esa condición miserable por causa del pecado, vino y se manifestó a este mundo. Murió y resucitó y derramó la sangre. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el testimonio, que es entonces precisamente ese testimonio que por el Espíritu Santo, hoy a través de la Iglesia, acerca de que Dios, el hombre está perdido, Dios prometió salvarlo, la salvación vino, que la salvación, efectivamente Dios cumplió su palabra. Así es. Poder tener ese conocimiento y transmitirlo es maravilloso. Porque es que de alguna manera, si hablamos acerca de leer la Biblia, digamos lo que más hace que las personas no quieran leer la Biblia es que no entienden nada. Esa es la principal característica. ¿Y por qué no lees? No, es que vieras que, no entiende uno nada. ¿Y quién va a querer leer algo que no entienda? Es como si a mí me dijeran, mira, ¿por qué no te pones a leer ese libro de matemática, de física cuántica? Vieras qué interesante. ¿Cómo? Ay, sí, ¿por qué no te pones a leer entonces ese libro de de matemática, de física cuántica, de cálculo 1? Viera qué librazo que me llegó de... No, pero ¿quién? O sea, no, yo no podría leer ni una hoja, no entiendo. Entonces debemos conocer la Biblia para poder entonces enseñarles a otros para que la conozcan y que entonces les agrade y tengan entonces entendimiento. Puedan saber de qué es lo que Dios está hablando a través del Antiguo Testamento, qué es lo que Dios está hablando a través del Nuevo Testamento, qué es lo que Dios está hablando por medio de los hombres, qué es lo que Dios está hablando a través de su Hijo Jesucristo, cuál es la promesa de Dios a través de la palabra que habla por medio de los hombres y cuál es la promesa de Dios por medio de la palabra que habla a través de su Hijo. Pero ¿cómo? ¿Eso es la misma palabra? No, no es la misma. No es lo mismo que el dueño de la empresa dé una orden por medio del capataz a que el dueño de la empresa dé una orden a través de su hijo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque pues entonces el dueño es, el capataz es simplemente un empleado. El dueño es el heredero. Entonces tiene más autoridad esa palabra. Y por eso para nosotros como cristianos, entonces, oíste que fue dicho, que os enseñó Moisés, pero yo os digo. Y entonces hay muchísima confusión, entonces, porque de alguna manera, pero entonces, ¿cómo es eso? Si Dios dijo por medio de Moisés, entonces lo que Dios dijo ahora por Moisés no es, sino que es entonces lo que digo por medio de Jesucristo. Pues para nosotros los cristianos sí. Pero entonces se contradice Dios, no, jamás. Porque no hay contradicción entre la palabra de Dios, porque Dios es perfecto. Porque la ley y la palabra hablada, mejor dicho, en el Antiguo Testamento por los profetas, no se contradice por el Evangelio, con la palabra hablada por el Hijo, sino que se complementan. Se complementan. Así como entonces hay diferencia entre el hombre y la mujer, pero se unen y son una sola carne. Y se complementan. Así es entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se contradicen, se unen y se complementan en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Pero deja claro que en espíritu y en verdad. La Biblia, el Nuevo Testamento, la palabra de Jesucristo es la palabra en espíritu. Y el Antiguo Testamento, la palabra de los profetas, es en la carne. La Biblia, la ley, en el Antiguo Testamento es la ley, es la palabra para la carne. Y la Biblia en el Nuevo Testamento, el Evangelio, es la palabra para el Espíritu. Y entonces hoy dice la Biblia que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Entonces, que esa palabra del Espíritu, que es la palabra que el Padre habló a través del Hijo,
que es sobre la cual obra el Espíritu Santo, es superior a la palabra de la carne. Que la palabra del Antiguo Testamento trae bendición para mi carne, sí, pero que la palabra del Nuevo Testamento tiene o trae bendición para mi espíritu y para mi carne. Para mi espíritu y para mi carne. Miremos ahí mismo en Timoteo, que no estamos lejos. Ay, no, vieras que me... ¡Ah! Otro, vea, bendito Dios, llevándonos por toda parte. Capítulo 4. ¿Cuál les dije? Primera de Timoteo. Estábamos, ¿cierto? Ahí cerca. Porque estábamos en Primera de Timoteo. Sí, estábamos en Primera de Timoteo 4. 4:5. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, y sigue. Entonces miremos el 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha, mire la advertencia, las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Entonces es eso, que la palabra del Señor Jesucristo, pues entonces, y la gente lea la Biblia, y entonces, ¿qué lee la Biblia? Ay, lea los salmos, ay, a mí me encanta leer los salmos, ay, a mí me fascinan los proverbios. Sí, muy bien, claro. A los políticos les fascina y conocen los proverbios. A los filósofos, a los de las demás religiones, los proverbios es lo que más les encanta. Ay, a mí sí, eso es lo que más me gusta, los proverbios y los salmos, lea entonces, y otros lean el Apocalipsis y no conocen. Y entonces, ¿qué leemos? Pues lea el Evangelio. ¿Cuándo? Siempre. Y conforme lee el Evangelio puede ir leyendo otras cosas, pero para empezar, lea el Evangelio. El Evangelio según Mateo, Juan, Lucas, Marcos, que son las palabras de vida eterna, que son la palabra que Dios habla al Espíritu. Mire nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Juan, capítulo Juan. Capítulo Juan, capítulo 6 de Juan, dice, versículo 60 en adelante. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces está hablándole a judíos, a hombres que han recibido la palabra para la carne, y entonces están diciendo que ahora esa palabra que es para el espíritu es dura. ¿Quién la puede oír? Y entonces el Señor les está explicando, la carne para nada aprovecha. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y todo lo que en él hay si pierde su alma? Si usted lee los salmos y usted lee, proverbios y lee los profetas y lee todo el Antiguo Testamento y se ciñe a obedecer, usted va a vivir muy bien la vida de esta carne solamente. La vida, su paso por este mundo va a ser fabuloso. Si usted se esfuerza, se esmera en conocer y en obedecer todo eso del Antiguo Testamento, usted va a vivir divinamente en este mundo, pero se va a perder eternamente. En cambio, si usted escucha la palabra de Jesucristo, el Evangelio, y lee el Evangelio y medita en el Evangelio según San Juan, Marcos, Lucas, Mateo,
y lo escudriña y lee constantemente, no solamente le va a ir bien en esta vida, sino en la eternidad. Porque el Espíritu es el que da la vida, pero la vida entonces es Dios de vivos, es el que da la comunión, la palabra espiritual, la palabra del Hijo, el Evangelio. La carne para nada aprovecha. Así que bueno, mis amados hermanos, entonces debemos esforzarnos por ser profesionales en la Biblia y entiéndame, los tiempos son malos, peligrosos y hay que extremar las medidas de seguridad. Y extremar las medidas de seguridad es con el entendimiento, poder con sinceridad decirle: Padre, yo no quiero escuchar de otra forma, de otra manera tu dulce voz, si no es a través de la palabra escrita. Háblame a través de la Biblia. Que el pastor hable a través de la Biblia. Que yo lea, que mis hijos lean la Biblia y a través de ella tú te manifiestes a sus vidas, les hables por medio de ella. Esa es la oración eficaz del justo que puede mucho. Bien, mis amados hermanos, entonces todo lo bueno se acaba. Vamos entonces en este momento a despedir este tiempo, vamos a orar juntos, Padre nuestro, y nos vemos esta noche, Dios mediante, 7:15, el estudio va a ser virtual. Bueno, entonces oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, un feliz día para todos, los amo mucho y les doy gracias infinitas al Padre por sus preciosas vidas, que el Señor los guarde en su precioso nombre. Un beso y un abrazo a la distancia, saludos para todos. Chao, chao, nos vemos con el favor de Dios a las 7:15. Chao, chao.